La Catedral de Puebla es el monumento por excelencia de la ciudad. Cuando uno habla de Puebla, inmediatamente piensa en esas torres inmensas, en esa mole que domina todo el casco histórico. Se ubica al sur de la Plaza de Armas, como en todas las ciudades renacentistas españolas. Sin embargo, su entrada, y eso llama mucho la atención, no da directamente a la plaza, sino al poniente, porque todavía sigue la vieja tradición, la muy antigua tradición de que su puerta esté al poniente para que el altar esté al oriente y la gente que entra a la iglesia pueda estar mirando al mismo tiempo hacia los santos lugares, hacia Jerusalén, que están al oriente. De ahí que no tenga, como la Catedral de México o como Mérida o Guadalajara, directamente la fachada hacia la plaza principal. Sin embargo, tiene una puerta lateral que hace las veces de principal, la de San Cristóbal, que da justamente a esa plaza que, bueno, por circunstancias históricas llamamos el Zócalo. La catedral es enorme, ocupa toda una manzana de la ciudad. Las manzanas de Puebla tienen una traza del Renacimiento. Son 100 varas de norte a sur y 200 varas de oriente a poniente en un emparrillado, en un cuadrado, o más bien cuadrilongo, perfecto. Eso permite que la nomenclatura de las calles sea sencilla para los que vivimos aquí. Quizá a la gente de afuera se le hace complicada, pero para nosotros no, porque están perfectamente trazadas. Pues una manzana se ocupó para la iglesia mayor, como se le dijo al principio, porque nunca pensaron los fundadores que fuera una catedral, simplemente la iglesia principal de la ciudad. Recordemos que la primera diócesis fue la de Tlaxcala y se pensaba que en aquella ciudad se estableciera la catedral. No prosperó la idea. Puebla sí, se adelantó muchísimo, fue una ciudad que al poco de fundada ya era importante y el obispo decidió trasladarse a la Puebla. Sí, nuestra ciudad se fundó en 1531, para 1539 la diócesis, es decir, la sede del obispo, ya estaba en nuestra ciudad. Se construyó una primitiva catedral, una catedral por el momento. Esa sí tenía su puerta para la Plaza Mayor. Era de 3 naves, tenía su techo de plomo y 2 torres muy cortas. Lo sabemos porque hay descripciones de los cronistas. No tenemos ninguna imagen de ella, lamentablemente. Funcionó desde el siglo XVI hasta la mitad del XVII, en que al terminarse la catedral que ahora vemos, se demolió la vieja porque ya no tenía razón de existir. Hay que fijarse muy bien en nuestra enorme iglesia. Tiene un espacio muy grande al frente, que en la época en que se construyó, en el siglo XVI, se llamaba patio, y que con el tiempo le hemos puesto el nombre de atrio, aunque arquitectónicamente no sea efectivamente un atrio. Es enorme, sirve para las grandes concentraciones religiosas que se tienen que hacer en su espacio y permite que el espectador pueda echarse hacia atrás y contemplar en todos sus detalles la grandiosa fachada de la iglesia. Así que todo está pensado en la catedral. Se diseñó porque se quería que la ciudad tuviera un monumento de la misma categoría del que se estaba construyendo en la capital. Siempre, en el tiempo que llamamos virreinal, Puebla estuvo compitiendo con México queriendo superar a la capital en belleza, en grandeza, en esplendor. Algunas veces lo logró. La mayoría no tanto, porque siendo la capital tenía mucho mayores recursos que le permitieron agrandarse, hacer edificios notables. Sin embargo, en conjunto, nuestra Puebla es mucho más consistente. La catedral, insisto, es el monumento principal y por eso hay que enfatizar cada uno de sus detalles. Es enorme. Tiene una planta rectangular de 55 metros de frente por 99 metros de largo y una altura más o menos de 25 a 27 metros en su interior. En el exterior es un poco más porque la fachada cubre la curvatura de la bóveda. Uno se fija en el atrio de la catedral, en este patio enorme, y lo primero que ve son unas columnatas, unas pequeñas columnas que sostienen la reja de hierro. Es una reja muy larga, muy prolongada y muy hermosa. No son solamente barrotes, sino que cada uno de estos barrotes o varillas están diseñadas como el báculo del obispo y se amaciza una con otra con una aguilita de la época porfirista, justamente porque se hicieron en la época de don Porfirio estas rejas. Por el lado exterior, el que da hacia la calle, tenía unas placas de bronce
con las imágenes de santos, fundadores de órdenes o grandes teólogos. Se han robado muchísimas. Y abajo, en la base de la columna, se inscribió en la piedra el nombre también de un gran hereje, heresiarca se les dice. Así que esto denotaba que la columna sostenía primero en la base el nombre del hereje y encima la imagen del obispo, del teólogo que lo venció, que lo borró en sus ideas heréticas. Nadie pensó que con el tiempo se robarían las placas y quedarían solamente los nombres de los herejes, que es una cosa simpática que queda en nuestra catedral. Cada columna se remata en un ángel de bronce que tiene en alto su mano derecha y sostiene una antorcha. Esa antorcha es una bombilla eléctrica que se le añadió, cuando la electricidad llegó a la ciudad. Se dice que la primera iluminación se hizo en los ángeles de la catedral, de tal manera que la gente venía de muy lejos a ver cómo prendían las antorchas sin necesidad de gas o de cualquier otro combustible. Son muy bonitas y por el interior están placas de tecali, de ónix, con el nombre del donante del tramo de la reja. Es muy elegante, sobre todo las puertas principales, las que dan hacia la calle del frente de la catedral, elegantísimas. Tienen un trabajo de forja excepcional. Destaca el escudo papal, la tiara con las llaves y la mitra con los báculos en las puertas laterales. Tiene tres porque es el símbolo de la Santísima Trinidad. Todo el atrio está enlosado, es decir, de grandes losas de cantera muy resistentes que se obtuvieron del cerro cercano, del cerro de Loreto y Guadalupe. Y en la parte principal se desplanta la catedral. Si uno la mira de frente, lo primero que llama la atención, además de la grandeza, es un edificio que no coincide con la arquitectura de la catedral. Una especie de casa que se le anexó al sur. Incluso la han pintado imitando como grandes piedras o sillares de colores muy vivos, pero no es original. Es una capilla y un anexo que hizo el gremio de trabajadores más importantes de la ciudad en el siglo XVIII. Me refiero a los aguadores, que tenían tantos recursos que pudieron adquirir el terreno a los padres de la catedral y el permiso de construir su capilla, que se llamó de las Lágrimas de San Pedro. Por supuesto, ahora son anexos de la catedral, no están abiertos al público. Pero viene luego la catedral. Está formada de dos enormes torres muy altas y una fachada dividida en tres partes, una principal y dos laterales. Hablemos primero de las torres. Originalmente, la catedral estaba pensada para tener 4 torres, una en cada esquina, es decir, iban a ser 2 delanteras y 2 en la parte de atrás. No se hicieron más que las de enfrente. Atrás todavía quedan los cubos donde iban a arrancar aquellas torres que, no fueron necesarias, costaban mucho dinero y prefirieron encauzar los emolumentos, el dinero, hacia las torres del frente. Son altísimas, miden 74 metros. Desde el piso hasta la base de la cruz, es decir, midiendo la cruz serían otros 2 metros más, pero la medida oficial debe hacerse desde la base de la cruz hasta el piso del atrio de la catedral. Así que 74 metros. Hay que decir una cosa, por respeto, porque no estaba establecido en ningún documento, ninguna de las catedrales del interior del país podía ser más alta que las de la capital, de la catedral primada. En el plano, los constructores así lo hicieron. En el plano son más bajitas las torres, en la realidad son más altas, casi 5 metros más altas que la Catedral de México. El afán de los habitantes de la ciudad de ganar a la capital en lo que se pudiera. Las torres son de planta cuadrada y muy sobrias. Si uno las compara con las de la capital, se dará cuenta que aquellas están muy adornadas, tienen una cantidad de imágenes, de relieves, de columnas, y las nuestras no. Son básicamente los cubos largos con algunas pilastras estriadas para darles realce, un poquito de movimiento. Pero de ahí en fuera no, son casi del mismo ancho, hasta que llegan a su término, a donde arrancan unos cupulines, unas cúpulas sencillas cubiertas de azulejos, y luego una cruz que originalmente era de madera. Es muy bella esa combinación, la cantera muy oscura,
Y los azulejos de color amarillo y azul. Porque son los que la Talavera mejor puede recrear. Así que se pensaron muy bien al hacer esto. Las dos torres tienen una serie de vanos, prácticamente son 6 vanos o aberturas para alojar las campanas. Si uno se fija con cuidado, pues resulta que las campanas solamente están en una torre, en la torre norte, la que da a la plaza, la otra no tiene. No fueron necesarias. Mucha gente dice que se las robaron en alguna de las guerras. No, nunca se las robaron, no las hicieron. Solamente una torre tiene campanas, entre ellas una enorme llamada Doña María Palafox. Pesa 8,749 kilos. Se llama Doña María Palafox. Una persona de estatura regular cabría perfectamente dentro del hueco de la campana. Todavía suena la campana Doña María todos los días a las 12 del día y a las 6 de la tarde, el toque que se llama Angelus. Y también podemos escucharla junto con las otras campanas cuando hay algún acontecimiento importante, ya sea porque es el Día de la Independencia, porque hay alguna festividad religiosa que valga la pena. Bueno, cuando el nuevo Papa tomó posesión, así como tristes cuando se supo la noticia de la muerte del pontífice anterior. Las campanas son importantísimas y fueron el lenguaje de toda una época que ya desapareció. Nosotros oímos las campanas y unos cuantos saben lo que nos quieren decir. Lo demás es un sonido agradable porque en su confección tienen plata, que es muy sonora, que las hace argentinas y eso les da pues una cualidad especial. Las campanas de Puebla son famosas entre todas las campanas de México. Bueno, las torres son solo el marco para la fachada, que es preciosa. Esta fachada, como dije, tiene 3 partes. La principal tiene 3 cuerpos, así se le llama a cada uno de los niveles. Siempre se empieza a explicar por el más alto. Tenemos el asta de la bandera y la base del asta de la bandera es nada menos que el escudo de España. Es el escudo imperial. Si ustedes se fijan, tiene una corona enorme y luego está dividido en 4 partes o cuarteles. En 2 están unos leones y en 2 están unos castillos, Castilla y León. Y se rodea de un collar, un gran collar que remata en un corderito que cuelga del collar. A eso se le llama el toisón de oro. ¿Por qué está ahí el escudo de España? Porque Puebla se fundó como ciudad para españoles. Desde el siglo XVI, desde 1531, se estableció que fueran españoles los principales habitantes. Ese experimento, esa idea, no prosperó. Hubo españoles, sí, pero muchos indígenas y por tanto mestizos en todo su desarrollo. Ahora todavía quedan algunas personas que sienten que la ciudad es exclusiva de españoles. Nunca fue así, más que en el documento, en la idea. Pero por eso está la corona de España y además porque la ciudad de Puebla era parte de la Nueva España, es decir, del Imperio Español. Inmediatamente abajo hay una fecha, 1664. Esta fecha es de la conclusión de la fachada, no de la catedral, de la conclusión de la fachada, porque la catedral empezó a construirse en 1575 y se terminó en 1768, es decir, duró 203 años en su construcción. Tardó muchísimo tiempo, era muy lenta la construcción. Bueno, inmediatamente abajo hay una ventana que está cubierta por un vitral y luego viene la puerta enorme, una puerta que tiene encima el escudo papal, es muy grande, es la puerta mayor, la puerta principal o puerta del perdón. No se abre más que para grandes acontecimientos. La última vez que se abrió fue con motivo de un jubileo que celebró toda la cristiandad, pero antes de eso, para que entrara por ella el rey de España. Antes no se había abierto desde que tomó posesión el último arzobispo de nuestra arquidiócesis. Es una puerta muy importante y por eso solamente se abrirá en ocasiones muy especiales. Las laterales son las que hacen las veces de ingreso. Si uno mira de frente a la catedral, nuestra mano izquierda se llamará el lado del Evangelio y nuestra mano derecha el lado de la epístola. Empezamos por la epístola. La puerta tiene arriba un precioso relieve, de Santa Teresa de Jesús y el equivalente, pero en el lado contrario, a Santa Rosa
de Lima. Cada una de estas fachadas se remata por un arcángel, la escultura de San Miguel del lado del Evangelio y de San Gabriel el lado de la epístola. Realmente todo esto le da una calidad a la fachada extraordinaria, sobre todo porque cada uno de los elementos está hecho en piedra blanca, que se llama de Villerías, para que contraste con la cantera negra. 2 placas de bronce nos hablan del primer obispo, Fray Julián Garcés, y del primer arzobispo, Ramón Ibarra y González. Insisto, la catedral tiene una fachada elegantísima para verse, para disfrutarse, para observarse con todo cuidado. Cada uno de los detalles que vamos a ir descubriendo nos van a recrear, porque la catedral es ante todo eso, un motivo de recreación. Y el recreo empieza justamente por la cara del edificio, en este caso, la fachada de nuestra Basílica Catedral de Puebla de Los Ángeles. Un edificio de la calidad de nuestra catedral es como un cofre de tesoros. Es un catálogo de diferentes obras que en conjunto hacen uno de los lugares más artísticos de nuestro país y del mundo. Está considerada como importantísima. Si Puebla es monumento de la humanidad, la catedral con mucho más razón. Uno encuentra a los mejores artistas en la elaboración de la arquitectura y del decorado, también de los objetos que componen la catedral. No fue cualquier artista, se contrataron a los más caros, a los más relevantes. Se quería que la catedral fuera distinta a cualquier otra y lo lograron. Uno puede mirar desde la fachada los preciosos relieves y se dará cuenta de que no es cualquier cincel. Es un fino trabajo de cincelado para hablarnos de Santa Rosa, para hablarnos de Santa Teresa de Jesús, para hablarnos de Santiago, de San José, de San Pedro y de San Pablo, que están allí en las fachadas. Son bellísimas esculturas, muy bien proporcionadas, para que desde lejos den el efecto de perfectas, y lo son. Y si uno entra al edificio, desde las puertas de madera con chapetones de bronce, son muy elegantes. Cruza uno el cancel y de inmediato se da cuenta de que la catedral está formada por 3 partes principales, 3 naves se les llama, más 2 laterales que están llenas de capillas. Bueno, pues vale la pena recrearse en esta maravilla. Las naves laterales son para caminar, se les llama naves procesionales. La del centro está cerrada, si uno desde la entrada quiere ver el altar, no se ve, porque la parte fundamental está ocupada por el coro. El coro es no solo para los cantores, sino básicamente para los canónigos, es decir, para los sacerdotes que son expertos en cánones y que por su trabajo intenso merecen ya una especie de premio. Es una dignidad que se les da y pueden estar en esta parte de la catedral en las ceremonias que tienen lugar todos los días. Si uno se fija en las columnas altísimas de la catedral, están embutidas como si se tratara de 4 columnas en una. A eso se les llama machones. Y sostienen una cúpula que los expertos llaman de pañuelo. Como si alguien hubiera extendido un pañuelo bien planchado, se ven las líneas que forman cada uno de los cuadros del tramo de bóveda. La parte del centro es más alta que las laterales para permitir ventanas que introduzcan buena luz y entra buena luz en la catedral. El cielo, es decir, la bóveda, está cubierta con casetones, es decir, cuadrados dorados que tienen al centro un punto también dorado. Esto le da muy bonita perspectiva. La nave central es distinta, es más alta, es quizá mejor proporcionada y se rompe a la mitad de la catedral, así se dice en términos arquitectónicos, para dar lugar a la cúpula, enorme cúpula. Desde donde está uno parado hasta donde alcanza a ver el pequeño cielo de la linternilla o del cupulín, hay 43 metros, demasiado alta. Hay que decir que esta cúpula se construyó de piedra pómez para que no pesara
y no añadiera pues más dificultades a la estructura de la catedral. Claro que no se nota porque está revestida por fuera con azulejos y por dentro con yeso. Tiene unos nichos alrededor de cada ventana. En estos nichos se alternan para presentar tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento los 4 profetas mayores, Elías, Ezequiel, Daniel y Jeremías, con los 4 evangelistas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Las ventanas también meten muchísima luz. Y en la base de la cúpula está un letrero, cartela se le dice, en latín, que en español quiere decir: toda hermosa eres, amiga mía, y mancha no hay en ti. Se refiere a la patrona de la catedral, que es la Inmaculada Concepción. En los triángulos que sostienen la cúpula hay los relieves, hermosos relieves, de los arcángeles mayores. Si uno está mirando el altar, a nuestra izquierda estará San Miguel, a nuestra derecha estará San Gabriel, atrás de nosotros estará San Uriel y San Rafael. Muy bellamente trabajados en estuco. Y después bárbaramente pintados de blanco en el siglo XIX para darnos la idea de que fuera mármol. No, eran policromados originalmente y debieron ser más bellos cuando tenían su pintura original. De la cúpula pende una lámpara gigantesca, enorme, que se remata con las figuras de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Se hizo en París. La hizo uno de los orfebres más importantes del siglo XIX, Georges Clerc. Es pesadísima, tanto que cuando hay un temblor o algún movimiento, apenas se mueve la lámpara de tanto peso que tiene de bronce en su confección. Bueno, debajo de la cúpula está una crujía, un pasillo que une a las 2 partes importantes de la catedral. El coro, que ya dije que es donde están los canónigos, que está compuesto de una maravillosa serie de sillas labradas en madera, pero adornadas con diferentes tipos de madera, embutida una en la otra y complementada con hueso y con concha de abulón. Eso le da una presencia maravillosa. A ese trabajo se le llama taraceado. Son 57 sillas elegantísimas, sus respaldos, sus asientos tienen diseños mudéjares, es decir, esta tradición árabe que no presenta imágenes, sino elementos geométricos muy bien combinados. Lo hizo un artista poblano, Pedro Muñoz, empezó en 1719, terminó en 1723, es decir, casi 5 años trabajó don Pedro en esta maravilla, que es lo que hace rico al coro. Al centro tiene un mueble para colocar los libros, los enormes libros, y que puedan ser leídos por los que están sentados en sus sedes. Se le llama fasistol porque tiene facies, es decir, caras, tiene 4 caras. Es enorme y se puede voltear, se puede dar vuelta, tiene un mecanismo que le permite girar. Ahí se colocan los gigantescos libros que se llaman antifonarios. La catedral, que insisto, tenía mucho dinero, contrató a un artista que recién había llegado de Granada, Luis Lagarto, para que le hiciera los libros de coro, 118, con letras miniadas, es decir, letras capitulares, las primeras letras acompañadas de un paisaje o de una imagen que no hay otras en todo el continente americano. Son parte de la riqueza fundamental de la catedral. El resto del coro tiene una parte alta con una reja que es para los cantores y 2 órganos gigantescos. Uno nuevo que se construyó en los Estados Unidos, por lo menos su caja, en Houston y en Austin, y se colocó en nuestra catedral en 1975. Para que se den una idea, su tubo más pequeño mide 2 centímetros y el más alto 12 metros. Así que el sonido es extraordinario. El otro es un gran órgano labrado con elementos barrocos, acompañado de estatuas de los arcángeles y de los ángeles que forman una orquesta. Ya no sirve, su mecanismo está echado a perder desde hace muchos años, pero el mueble es extraordinario, como si San Miguel Arcángel estuviera dirigiendo la orquesta. Esto lo hizo un organero español, José de Elizalde, a principios del siglo XVIII. Hay otro pequeño órgano, que también mudo porque ya perdió su mecanismo,
que es bastante sencillo, es el más antiguo de todos los órganos. Cuando uno oye los sonidos que salen por esos tubos, no deja de asombrarse, de sobrecogerse por cómo rebota el sonido maravilloso en esa acústica especial que tiene la catedral. Enfrente del coro está el altar mayor. No piensen que el altar mayor es el que está hasta el fondo de la catedral. No, el altar mayor es un enorme ciprés, es decir, un elemento que está soportado por columnas, una especie de cúpula que se detiene en conjuntos de columnas, todo de mármol de primerísima calidad. Hay que decir, es la primera vez que se hizo un monumento con mármoles traídos de todas partes del país, de Zacatecas, del Estado de México, de la propia Puebla, de Oaxaca. Todos los lugares que dan buen mármol contribuyeron para hacer este monumento. Se terminó en 1819. El diseño es del famosísimo arquitecto valenciano Manuel Tolsá y terminado por José Mans, un arquitecto poblano. Cada uno de sus elementos, las estatuas de los doctores de la Iglesia, y las hizo José Patiño Ixtolinque, el mejor imaginero de su tiempo. Todo lo que es dorado lo hicieron los orfebres de la Academia de San Carlos de México y conserva, afortunadamente, hasta sus candelabros, los atriles para las lecturas, los floreros, todos los elementos que decoran el altar son los originales que diseñó Tolsá. Y se tienen guardados unas réplicas en plata para los días de fiesta importante. Por supuesto, ahora se sacan muy poco porque pues no tienen la seguridad de que estén ahí. Bien, la cúpula del altar mayor se remata en una enorme escultura de San Pedro que tiene las llaves en sus manos. En el interior del altar está una escultura de bronce bañado en oro de la Inmaculada Concepción. Es la patrona de la iglesia y por eso debe destacar. Está bañada en oro de 23,5 quilates. No se podía poner de 24 porque no alcanzaría la resistencia y la dureza. Lo hizo también Manuel Tolsá. Si uno se fija en los detalles, hay angelitos hermosos que rodean a la Virgen. Uno tiene una rosa, uno tiene un espejo, uno tiene una estrella, y cada uno de estos representa algo. Rosa mística, estrella de la mañana, espejo de justicia y muchos otros símbolos que están guardados allí. Es de veras muy hermoso el conjunto. A los lados del altar mayor están unos escaleras con unos atriles muy grandes que la gente confundiría con púlpitos. No lo son, se llaman ambones. Sirven para la lectura de las cartas, de las epístolas de los apóstoles y la otra para el Evangelio, porque la iglesia tiene su propio púlpito a un lado del altar, enorme, precioso, de mármol. Lo hicieron unos escultores de apellido Medina, que fueron los más importantes en su tiempo. Si uno se fija en el púlpito, que es donde se llegaba a decir el sermón en otros tiempos, encima de la cabeza del predicador quedaría una especie de tapa. A eso se le llama tornavoz. No había micrófonos, no había manera de reproducir la voz más que haciéndola rebotar por este elemento y que funcionaba bastante bien. Uno recorre la catedral y atrás del altar mayor se encuentra quizá lo más importante desde el punto de vista artístico, la Capilla de los Reyes. Es un espacio pequeño, no entra la gente se queda desde el pasillo, pero puede contemplar esta maravilla. Para empezar, tiene un retablo construido de mármol, de ese mármol tan fino que se llama jaspe, sobre todo en las columnas que son verdes y que están en forma de espirales. Se les llama salomónicas, porque dicen que así eran las del templo de Jerusalén, el que mandó construir Salomón. Son muy hermosas. Dejan espacio para nichos a los lados del altar, 3 de cada lado, y en cada uno de estos nichos se han acomodado las esculturas, si lo vemos de frente, a nuestra derecha de santas y a nuestra izquierda de santos. Pero no pueden ser cualquier santo y cualquier santa, son reyes y reinas. Del lado de la epístola está Santa Elena, Santa Margarita y Santa Isabel. Y del lado del Evangelio, donde están los reyes, está hasta arriba San Eduardo, San Fernando, que es rey español, y San Luis, rey francés. En la parte del medio,
un gigantesco cuadro que pintó el mismo que hizo el altar y el mismo que cerró las bóvedas de la catedral. Pedro García Ferrer pintó a la Inmaculada Concepción combinada con una Asunción de la Virgen, que es llevada al cielo por los ángeles. Pisa una luna llena a la que graciosamente el pintor le puso ojos, nariz y boca. Y la Virgen está parada sobre esta luna llena. Los angelitos niños cargan todo el conjunto para llevarlo hasta la parte de arriba de la pintura, que equivale al cielo. Encima de ella está una orquesta de ángeles que tienen todos los instrumentos musicales de una orquesta de su tiempo. Y enseguida está la misma gloria para recibir a la Virgen. Lo interesante de este cuadro es que la Virgen no sube de Nazaret al cielo, sino de Puebla de los Ángeles, que es un detalle especial. La cúpula se remata con una gran pintura del mejor pintor de la Nueva España, Cristóbal de Villalpando. Ahí están todos los santos y todas las santas adorando a la Santísima Trinidad y venerando a la Virgen María. El conjunto de la Capilla de los Reyes es maravilloso. Es una de las capillas más importantes del arte español, ya no decimos mexicano, del arte español. El resto de la catedral está conformado de capillas a los lados que se cierran por enormes rejas de hierro cubiertas de plata dorada. Se hicieron en 1690 y cada una en su abanico, es decir, en el remate, nos dice a qué santo está encomendada la capilla. En conjunto es uno de los monumentos más importantes. Cada escultura, cada pintura, cada altar, cada candelabro está representando una obra especial, especialmente hecha para la catedral. Se lo debemos a los grandes arquitectos que desde el siglo XVI lo pensaron, Francisco Becerra y Juan de Sigorondo. Ellos son los autores intelectuales de esta maravilla que llamamos Basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles. Una catedral es un templo especialmente dedicado a las actividades del jefe de la diócesis o de la arquidiócesis, esto es, del obispo o del arzobispo. Se llama catedral porque en el coro, cuando hablamos de sillas elegantísimas, no mencionamos a propósito la principal, la que está al centro, es más alta, más elegante, hay unos escalones para que destaque junto a la de los canónigos. Esta sede, esta silla o trono, tiene un nombre verdadero, es una cátedra. En la antigua Grecia, los profesores, los maestros, podían sentarse en una piedra, no había sillas, y los alumnos se sentaban en el suelo para indicar que son inferiores al maestro. Lo mismo pasa en la catedral. El arzobispo se sienta en la cátedra para enseñarle a la arquidiócesis que gobierna. Es por eso como un trono. Y si no hay cátedra, el edificio no se puede llamar catedral. Puede ser una iglesia muy grande, de tipo basilical, de tipo santuario, lo que ustedes quieran, pero no es catedral. Catedral es solamente donde hay cátedra para que se siente el obispo especialmente. Por eso es el lugar más importante desde el punto de vista simbólico de la catedral. Pero la catedral está dividida en tramos desde el punto de vista religioso. Si el atrio sirve para hacer ceremonias al aire libre, la entrada es para diferentes cultos. La parte entrando, lo primero que nos encontramos es un espacio que se llama altar del perdón o área del perdón. Allí están los altares que están dedicados a las ánimas del purgatorio, porque son las que necesitan perdón inmediato para poder ir al cielo, y para los fieles que pidan perdón por sus pecados y puedan entrar al resto de la iglesia en gracia de Dios. En el caso de nuestra catedral, el altar del perdón es el respaldo del coro. Ahí nos vamos a encontrar con algo extraordinario, una tumba que está rodeada de una reja. Tiene una lápida escrita en latín que en español diría: aquí yace polvo y ceniza Juan de Palafox y Mendoza, indigno obispo de la Puebla de los Ángeles. Hijos, rogad al Padre por mí. Desde aquí espero la mutación de mi carne y entonces veré a mi Dios. Es un fragmento del libro de Job. ¿Por qué dice indigno obispo? Porque la mandó a hacer Juan de Palafox.
para que fuera sepultado en ella, porque él decía: yo soy indigno obispo. No se sepultó ahí, él fue llamado a España y murió en Osma, así que esto es un cenotafio, una tumba vacía simbólica. Es lo que más llama la atención del área del perdón. Pero uno puede tomar cualquiera de las naves procesionales y entonces ingresar a la parte fundamental de la catedral, que es el altar mayor, a los lados del coro y junto a la reja que comunica el altar con el coro. Ahí los fieles se sientan para escuchar las ceremonias, para participar en la misa o en las celebraciones especiales. Es fundamental. Ahí también hay un trono, una sede del obispo, para que en las ceremonias presida y luego baje hacia el altar. Originalmente estaba a un lado, las nuevas disposiciones litúrgicas piden que sea al frente. Por eso hay un altar que está separado de la estructura, y atrás del altar está la sede o el trono del obispo. Es ahí donde se hacen las consagraciones de nuevos sacerdotes, es ahí donde se dan los mensajes importantes. Es la parte fundamental de la catedral, el altar mayor, el presbiterio, para que solo los presbíteros puedan subir por él. Pero atrás está la capilla de los reyes, como decía yo. A los lados de las capillas de los reyes están dos altares patronales de la catedral y de la ciudad. De un lado, el de los ángeles. Está presidido, en el nicho principal está San Miguel Arcángel, en la escultura más bella que se conserva en Puebla. No la vemos muy bien porque está dentro de un nicho y tiene un vidrio, pero es extraordinaria. Le acompañan los arcángeles Gabriel y Rafael, y arriba otros que no tienen una definición clara. Del lado contrario está el altar dedicado a San José, que también es patrón de la ciudad de Puebla. En el nicho está la estatua del Castísimo Patriarca, y le acompañan los padres de la Virgen María, que son Señora Santana y Señor San Joaquín. Además, uno hay que fijarse en el piso, en lo que hay por ahí. De pronto se encuentra una lápida en la que dice: fieles, rogad por un pecador. No tiene nombre. Allí está sepultado el obispo Pablo Vázquez, que no quiso que se supiera que no estaba enterrado en la cripta debajo del altar mayor donde están todos los arzobispos. Pero después puso una plaquita para indicar que si pisaban eso, estaban pisando la tumba de Pablo Vázquez. Es simpático también este detalle. Bueno, desde el punto de vista religioso, la catedral tiene una cantidad de altares impresionante, 14 laterales, más 3 de frente, más el altar mayor, más los 3 altares del perdón. Son demasiados altares. En cada uno de ellos se decían misas que se mandaban a hacer especialmente. Las nuevas disposiciones litúrgicas ya no lo permiten, solamente se puede decir misas en determinadas capillas. En la nuestra solamente se dice en la de San Nicolás de Bari, que está a la entrada prácticamente de la catedral, en el altar mayor y ocasionalmente en el altar de los reyes, pero muy rara vez. La catedral, por sus funciones religiosas, tiene unos anexos importantísimos. La sacristía. La sacristía es una verdadera obra de arte. Está compuesta de 2 tramos, es un cuarto de 2 tramos separados por un arco sostenido por columnas. El fondo, que es la parte más grande, tiene elementos, retablos y cajoneras del siglo XVII. El mejor ebanista de la ciudad se llamó Esteban Gutiérrez. Le puso tal gusto a su trabajo que cuando en el siglo XVIII arreglaron la otra parte, no lo quisieron destruir. Lo dejaron tal como está. Se trata del enmarcamiento de enormes pinturas, hecho con madera de ayacahuite, que es muy resistente a los insectos, cubierta de oro de 23,5 quilates. El cuadro que llama la atención es el central, es enorme. Representa el triunfo de la Iglesia. El autor, Baltasar de Chave, así se llamaba el pintor, le quiso poner los mismos elementos de un cuadrito que él vio en España y que hizo nada menos que Pedro Pablo Rubens. Copió y añadió elementos. Es un carro triunfal hermosísimo, va tirado por caballos muy elegantes, muy bien dispuestos, con todos los arreos y jaeces que llevan los caballos, y unos ángeles van tirando de estos caballos. Los ángeles llevan algunos elementos en sus manos, el estandarte de la cruz, y uno lleva una especie de sombrilla. La sombrilla es el símbolo de basílica. Recuerda a aquellos sirvientes que a los emperadores, no a los reyes, a los emperadores,
les iban cubriendo la cabeza con sombrillas para que no las dañara el sol. Lo vemos en muchas películas, en muchos elementos, cómo va el emperador y van los que llevan la sombrilla. Bueno, la Santa Iglesia, para distinguir a un templo de otro, le otorga esta sombrilla como señal de que es regia, que mereciera que adentro viniera a cada rato un emperador. La palabra emperador o imperial o regio en griego se dice basileo, y de basileo viene basílica. Entonces, en el gran carro triunfal viene sentada la iglesia como una señora muy elegante. Trae la tiara que el Papa solía ponerse en su cabeza para que sepamos que es la iglesia. Y algo muy importante de ese tiempo que quizá hoy a mucha gente no le gustaría: el carro triunfal va atropellando una serie de gente que está tirada. Uno identifica a los personajes que fueron atropellados y otros que van amarrados con cadenas a las partes de atrás del coche. ¿Quiénes son? Son los pensadores de la antigüedad griega. Allí está Platón, allí está Aristóteles y otros pensadores, como para decirnos, ellos que fueron inteligentes no merecen ir en el carro de la iglesia porque no conocieron a la verdadera religión. Pues es un insulto para los pensadores, pero así se decía, así se creía en el siglo XVII cuando se hizo esto. A los lados está el triunfo de la Eucaristía, unos ángeles que vienen a suspender un acto pagano, el sacrificio de un buey, y traen en su mano la Eucaristía para que los paganos conozcan la verdadera religión y abandonen los antiguos cultos. Del otro lado está el triunfo de la fe. En un carro triunfal va un personaje central que es la fe. Siempre se le representa acompañada de ángeles. Es la iglesia triunfal del siglo XVII, todo el entorno de la sacristía. Se complementa con algunas pinturas de la Pasión de Cristo y una muy interesante tomada del Apocalipsis, la visión del Cordero. Allí está Cristo como el Cordero pascual, rodeado de los 4 vivientes que tienen forma de águila, de hombre, de toro y de león, que son los evangelistas. Es muy elegante y uno mira la cajonera bellamente labrada de largos y pesados cajones que están en color oscuro. Ahí se guarda la ropa talar, la ropa de las ceremonias. Se conservan trajes desde el siglo XVI, hermosísimos, las dalmáticas, las casullas, todo aquello que se ponían los celebrantes, las estolas, lo que cubre o lo que ayuda a mantener los vasos sagrados, todo está guardado en esos cajones. Las jaladeras de los cajones tienen forma de leones y uno tira de la boca del león para poder abrir estos cajones. De veras muy bello, hecho por Esteban Gutiérrez en la segunda mitad del siglo XVII. Uno mira la otra parte de la sacristía y se encuentra al siglo XVIII en todo su esplendor. El barroco es típite, el barroco de columnas pues muy caprichosas. Para empezar, un larguísimo cuadro de todo el ancho de la sacristía que tiene al centro a la Inmaculada Concepción. Es muy, muy bello este cuadro. La Inmaculada Concepción está acompañada por 2 personajes que están arrodillados a sus lados. A su izquierda tiene a Juan de Palafox, el gran obispo, el que le dio tanta importancia a la diócesis y el que terminó la catedral en su parte fundamental. Y del otro lado a Fray Julián Garcés, que es el primer obispo. Le acompañan de cada lado una buena cantidad de sacerdotes, todos revestidos con sotanas negras y unos sobrepelices, es decir, una especie como de camisolas enfrente blancas, todas con mangas plisadas, que era la moda del siglo XVIII. Encima de ellos está el manto de la Virgen. Para extender este manto se ha echado mano de los patronos de la ciudad. Ahí están encima, cada uno tomando el manto de la Virgen para que pueda caber tanta gente debajo. ¿Quiénes son los patrones? San Miguel, San Pablo, San Pedro, San José, Santiago y Santa Rosa de Lima. Así que uno puede reconocer a los santos patronos de la ciudad a través de esta pintura que hizo el famoso Luis Berrueco, uno de los grandes pintores del siglo XVIII. Encima de la pintura está otra serie de pinturas, el escudo de España, muy grande,
el anagrama AM, Ave María, una pintura de Santiago Apóstol, el patrón de España, ante la Virgen del Pilar, esto para indicarnos que Puebla pues era una ciudad bajo la protección del Imperio Español. Y del otro lado, San Ildefonso recibiendo la casulla de la Virgen María. Esa es la sacristía, preciosa, maravillosa, pero hay otros aposentos que valen la pena. La sala capitular, la antigua sala capitular, que es ahora llamada de gobelinos. Allí están 4 gobelinos, tapices, que fueron hechos en Flandes, lo que hoy sería Bélgica y Holanda, con escenas de la mitología griega, muy bellas. Eso, cuando no había suficientes cuadros para una pared, lo que se hacía era adornarla con tapices. Y vale la pena mirar todo esto. Pero después está el verdadero Salón de Cabildos, que es un salón largo, muy largo, con los retratos de todos los obispos de Puebla, desde Fray Julián Garcés hasta don Ernesto Corripio Ahumada. Enormes cuadros, sillas muy elegantes, porque allí tiene lugar el consejo del obispo. Complementan los anexos de la catedral, que vale la pena explicar, una capilla que está basada en un plano de 8 lados y por eso se le llama ochavo, que tiene 3 retablos dorados preciosos y cada uno de ellos miniaturas pintadas en lámina de cobre. Hay unas pequeñas que son del pintor poblano Juan Tinoco y hay otras grandes que son flamencas, vinieron de Flandes. Según expertos que han venido del Vaticano, algunas pudieran ser de los propios talleres de Rubens, lo cual les daría una riqueza extraordinaria. Pero lo que más destaca del ochavo son unas pequeñas obras a base de plumas de colibrí. Son la cosa más bella que se puede uno imaginar. Hay pocas obras en el país que nos queden con esta técnica heredada de los indígenas prehispánicos, pues la tenemos y es el gran tesoro de la capilla del ochavo. Ahí está la Sagrada Familia, San Francisco, San Pedro, luciendo el encanto de las plumas de colibrí. Uno sale de esta capilla y se encuentra el resto de los anexos de la catedral. El chocolatero, para que se le llevara el chocolate a los canónigos, que usualmente eran señores ya mayores, el lugar a donde se guarda el archivo y otros anexos para las oficinas de la mitra. La catedral en conjunto tiene una cantidad de obras de arte que no nos las imaginamos, una cantidad de objetos de culto impresionantes, pero sobre todo, nunca hay que olvidar que es el templo máximo de la arquidiócesis. No hay un templo que sea más importante desde el punto de vista de jerarquía en todo lo que se llama arquidiócesis de Puebla, que abarca pues una buena parte de nuestro estado. No hay otro templo, este es el más importante. Por eso se volcaron en él todos los artistas de su tiempo, los pintores, los orfebres, los ebanistas, los arquitectos, toda la gente que tiene que ver con el culto, con el arte y con el esplendor de un edificio tan grande, tan majestuoso como nuestra Basílica Catedral de la Puebla de los Ángeles.